Buenas noches para todos, mi nombre es Manuela Quimbayo y hoy les voy a hablar sobre la actividad 10, dispositivos tecnosimbólicos de la cultura y prácticas contemporáneas. Este es el último trabajo de Humanidades 2. Para iniciar, podemos ver aquí un conjunto de imágenes donde doy como un inicio de los temas a tratar, que en este caso es el que es ser contemporáneo, el contraste entre modernidad y posmodernidad, las formas contemporáneas de evitar y construir social y colectivamente los espacios, el tema de la inteligencia colectiva y la creatividad, también el tema de imaginarios y posibilidades de futuro mediados por el aprovechamiento de la tecnología. Entonces, para iniciar, ¿qué es ser contemporáneo? Cuando hablamos de nociones y categorías, hacemos referencia a algunas formas abstractas de nombrar la realidad, construidas por disciplinas y los saberes con las cuales se designan una idea o el carácter particular de un objeto, un fenómeno o un acontecimiento. Entonces, ¿qué queremos decir cuando nombramos lo contemporáneo? La manera como nombramos, vivimos y experimentamos nuestro tiempo nos aporta algunas claves para dimensionar en un mejor sentido lo que hacemos referencia cuando hablamos de contemporáneo. Entonces, durante todo el curso nos dieron diferentes herramientas por medio de la plataforma y en este tema se nombró el filósofo Giorgio Agamben, que nos dice qué es ser contemporáneo. Entonces, él dice que ser contemporáneo implica asumir una doble postura frente a nuestro tiempo, que a la vez nos identificamos con ciertos comportamientos, maneras de pensar, de crear, de producir y en general de entender las dinámicas de la época. Somos capaces de tomar un poco de distancia de ella para poder discernir de sus matices y desfases. Como lo mismo lo vuelve a decir él, aquellos que coinciden demasiado plenamente con la época, que encajan en cada punto perfectamente con ella, no son contemporáneos, porque justamente por ello no logran verla, no pueden tener fija la mirada sobre ella. Entonces, la persona que es contemporánea está en la capacidad de asumir posturas en el mundo y actuar en coherencia con esas posturas que asumió. También tiene esa capacidad de comprender las relaciones de contraste o los vínculos de relación que el presente nos traza con el pasado. Además, esta persona es capaz de reconocer que se ha operado una desviación radical en los valores cognitivos, estéticos, políticos, religiosos, económicos y éticos de nuestra cultura. Continuando con el tema de los contrastes entre la modernidad y la posmodernidad, en el modernismo la gente quiere romper con las ideas y estilos viejos que buscaban la innovación y confiaban mucho en la ciencia y en el progreso, mientras que en cambio en el posmodernismo se puso a cuestionar sobre todo lo que se había aceptado durante mucho tiempo. Entonces aquí se dice que el progreso siempre es bueno, pero se fija más en la diversidad, en que las cosas son relativas y en que pueden tener muchos puntos de vista distintos. Entonces, aquí tenemos un esquema del modernismo versus el posmodernismo, donde podemos ver algunos temas y las diferencias entre ellos. Por ejemplo, el modernismo ve las cosas como bello, mientras que el posmodernismo lo ve como grotesco. El modernismo utiliza el diseño y la estructura, mientras que el posmodernismo utiliza el azar y el juego. Entonces, en el lenguaje en el modernismo era transparente. Por otro lado, el lenguaje en el posmodernismo es fluido y arbitrario. Otra diferencia es que el modernismo tiene un enfoque racional, mientras que el posmodernismo tiene un enfoque irracional de las cosas. También el modernismo muestra menos interés en el campo de la política, mientras que por otro lado el posmodernismo mostró una gran influencia en la política. Y así tenemos otro conjunto de palabras que nos muestran la diferencia entre el modernismo versus el posmodernismo. Prosiguiendo, pasamos al tema de las formas contemporáneas de habitar y construir social y colectivamente espacios. Constituir. Entonces aquí las concepciones del espacio y del tiempo, tales como se han incorporado a nuestra existencia, transcurren de manera paralela a las formas de producción y el despliegue evolutivo que ha tenido el lenguaje. Aquí surge lo que es la técnica, el lenguaje y el artificio,
que se constituye en los aspectos que mejor dan en cuenta nuestra condición humana, o sea, sapiens, por la cual se expresan formas concretas de la ordenación del espacio, la casa, la aldea, la ciudad, la metrópoli, con la producción de los útiles, herramientas, instrumentos, armas, artefactos y en manifestaciones afectivas y simbólicas que no se limitan a una determinada funcionalidad, sino que por el contrario se constituyen en el principal soporte vivencial de nuestra existencia. Entonces aquí aparece nuevamente por todo lo que nos brindaron de los documentos y herramientas en la plataforma, aparece el paleontólogo André Leroy Burhan, que nos acerca una comprensión de esos procesos de hominización. Esos procesos de hominización lo que nos permiten es ese medio por el cual alcanzamos nuestra condición de sapiens, que nos da todas esas configuraciones y esas características importantes que requiere el ser humano para poder vivir su humanización de la especie. Aparte de esto, independientemente de su condición sociocultural, la manera como los sujetos apropian, transforman y habilitan el espacio obedece en primer lugar a una condición inherente a su espacio y en segundo lugar a las situaciones y a los acontecimientos derivados de su contexto de relación. En su proceso evolutivo, el hombre se ha especializado en muchas formas de hacer, formas de significar y formas de representarse que comprometen nociones vitales de su condición humana, o sea, ese proceso de hominización. Continuando, aquí tenemos un cuadro sinóptico que nos habla sobre el espacio-tiempo domesticado que pasa el hábitat humano, del cual se desprende la expresión topográfica de las funciones dinámicas sociales, y de este se derivan tres, que la primera sería crear un medio técnicamente eficaz, la segunda asegurar un marco al sistema social y la tercera poner en orden el espacio circundante. Pasamos al tema de la inteligencia colectiva. Entonces, la inteligencia colectiva lo que nos permite es llegar a soluciones, razonamientos, decisiones e ideas que de forma individual no se lograrían o serían más difíciles de lograr. La cooperación grupal aquí lo que hace es que facilita el acceso hacia caminos alternativos, favoreciendo la generación de soluciones más compactas, más óptimas y más originales. Entonces, en este caso, la inteligencia colectiva se utiliza como un recurso teórico para analizar y explicar la incidencia de los cambios que está viviendo la sociedad contemporánea como resultado de su inmersión en el mundo hipercodificado. Un mundo dominado ya por tecnologías y dispositivos que no solo le posibilitan a las personas el acceso en tiempo real a grandes y acumulados conjuntos de información, sino que también permiten crear o traducir saberes, construir vínculos afectivos en la distancia, practicar nuevas formas de socialización y aparte de formas novedosas de entender la alteridad y de construir subjetividades. Dada nuestra naturaleza social, los seres humanos experimentamos y nos transformamos permanentemente dependiendo de los espacios emergentes que surgen específicamente del contacto y de la interacción que tenemos con los otros. En este sentido, estos espacios pululan en diferentes contextos dependiendo de las instituciones, las expresiones culturales, el conjunto de voces, los encuentros momentáneos, también los dispositivos de comunicación y sobre todo en los actos que despliegan las personas en el espacio común que se ha construido. Aquí surge para Pierre Levy, otra de las herramientas que nos brindaron, 4 espacios que son construidos por los grupos humanos para conferirle sentido a la asistencia. Y esos 4 espacios encontramos la tierra, el territorio, la mercancía y el espacio de saber. Cada uno de estos es producto de la actividad imaginaria y la práctica de los sujetos, de los hábitos cotidianos, de las desviaciones que impulsan la cultura y en consecuencia esta tierra, el territorio, el espacio de las mercancías y el espacio de saber nombran universos vivos, espacios de intercambio que se avivan con la intensidad de los vínculos que estos propician. Además, si vamos al tema de imaginarios y posibilidades de futuro, mediado por el aprovechamiento de la tecnología, nos vamos a encontrar de que a medida que el hombre fue creando dispositivos para medir el tiempo, también fue construyendo una nueva relación en el espacio, ya no marcada por la observación directa de la naturaleza y la constatación de sus ciclos, sino que regulada por el movimiento rítmico de las máquinas.
De la mano de las tecnologías, el tiempo se convirtió en una concepción global, medible y cuantificable, distante de la experiencia del espacio y la vivencia de las personas en sus propios contextos. Entonces aquí surge lo que es el simulacro, la simulación y la hiperrealidad. El simulacro se refiere a esa copia o representación que pretende imitar algo, pero sin tener una conexión directa con la realidad original. La simulación implica ese proceso de imitar eh, algo, representarlo, pero que puede referirse a la acción de crear o llevar algo a cabo que aparenta ser real, aunque no sea real. En cambio, la hiperrealidad en este concepto ya se relaciona con una situación en que en las líneas entre lo que es real y lo que no es real presenta una representación donde se difuminan tanto lo que es distinguir entre ambas. Esta hiperrealidad ocurre las cosas de una manera en que ya no se distingue lo que es real y lo que no es real y causa la confusión y llevar a las personas hasta tal punto de creer que las cosas son como nos las está mostrando. Entonces, el simulacro es la representación que carece de la conexión genuina con la realidad. La simulación es el acto de crear esa representación y la hiperrealidad es cuando esa representación se vuelve tan dividida que se confunde con lo que es la realidad misma. Por último, muchísimas gracias por todo. Espero que haya sido grado para ustedes y este curso Humanidades 2 nos permitió enriquecer en alta manera nuestros conocimientos y llevar nuestra mente más allá de lo que un mundo estandarizado nos puede mostrar.